Bueno, recién estábamos hablando de una lección de amor sin duda, a toda costa, donde entregarlo todo sin pedir nada a cambio, por supuesto que es parte de, ¿no? Como es en la película de Maite Alberdi, ahí La memoria infinita y la relación de Augusto Góngora con Paulina Urrutia. Sin embargo, darlo todo sin pedir nada a cambio cuando se trata de la entrega de fondos públicos y no pedir esa rendición de vuelta es lo que hoy día complica muchísimo al gobierno regional del Biobío. Jonathan Flores es periodista de la unidad de investigación de biobiochile.cl, nos acompaña hoy para hablar de este tema en particular que, volvemos a insistir, tiene al gobierno regional muy complicado. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a ambos, muchas gracias por la invitación. Y bueno, hace rato que no me tocaba venir a comentar con ustedes esta clase de temas. Lamentablemente siguen apareciendo, seguimos hablando sobre, en particular, sobre la cantidad enorme de fondos públicos que otorgó el gobierno regional del Biobío a distintas fundaciones. O sea, hablamos en este reportaje en particular, de que vengo a hablar hoy, de Procultura, pero también está el caso Polici, que es bastante bullado. La Fundación Horizonte Ciudadano, que está ligada a la expresidenta Bachelet. Hay un montón de fundaciones sobre las que Contraloría puso el ojo y emitió un preinforme que revela bastantes situaciones irregulares. Sí, te entiendo que esta es la primera administración, digamos, de un gobierno regional. Estamos con las primeras autoridades elegidas democráticamente que venían con la esperanza o venían con el mandato de descentralizar y administrar de mejor manera esos recursos públicos que acá, claro, se ha cuestionado muchísimo y finalmente quienes pagan las repercusiones son los beneficiarios precisamente de estos recursos públicos. Precisamente porque ahora, una vez destapado este caso y todas estas irregularidades, lo que termina pasando es que sencillamente se empiezan a limitar desde el nivel central los fondos públicos. ¿Por qué? Porque los gobiernos regionales los están mal utilizando. Así que todos los ciudadanos que vivimos en regiones terminamos perdiendo. Sin duda, Jonathan. Y bueno, a propósito de lo que decíamos en la introducción, conceder fondos sin pedir nada a cambio es una costumbre, al parecer, del gobierno regional del Biobío. Eso es lo que ustedes plantean en el reportaje que usted también puede revisar en biobiochile.cl. ¿Por qué? ¿Cómo es eso de que no se pedía nada a cambio? Todo esto viene contenido, como les mencionaba, en este preinforme de Contraloría que hizo una inspección, una fiscalización a todo el otorgamiento de estos fondos públicos, y la principal conclusión, y a nivel general, para todo el caso fundaciones, apunta a eso. El gobierno regional tramitaba rápidamente los fondos, los otorgaba, muchas veces los pagaba por completo antes de que siquiera se iniciara el proyecto en sí mismo. Y naturalmente ahí había una demora en las rendiciones venían posterior a que los fondos ya habían sido transferidos, y ahí naturalmente empezaban las irregularidades. Por ejemplo, en el caso de Procultura, se pactó en el convenio inicialmente 2.500 millones. De forma inmediata, primer pago, se pactaron 1.500 millones para que comenzaran. Y en el proceso, hasta que se destapó el caso, solo rindieron 500 millones. O sea, Contraloría estima que hay 990 millones que quedaron en las arcas de Procultura y que no han vuelto a las arcas fiscales. Que no se han rendido en el fondo, que no hay registro de que hayan sido utilizados efectivamente. Exactamente, y como el convenio fue cancelado a raíz de todo lo que se conoció, naturalmente esos fondos no fueron utilizados en ninguna clase de proyecto, por ende deberían volver a las arcas públicas, y eso no ha pasado. Claro, y ahí está el punto finalmente, y ahí es donde aparecen este tipo de reportajes para explicarnos un poquito cómo va funcionando todo esto, porque si bien hasta ahora tenemos solamente noticias de un caso en específico, como es el denominado caso Polici, con ya personas que están imputadas, que están cumpliendo alguna medida cautelar, entre ellos por lo menos ya hay 3 imputados del gobierno regional, 2 de ellos están con una medida de arresto domiciliario y una que está, digamos, en libertad, pero está siendo imputada también por este caso en específico. Y lo más probable es que aparezcan otros porque son personas que tomaban precisamente ese tipo de decisiones. ¿Cómo se va desarrollando todo esto según esta investigación? ¿En qué sentido lo planteas? Porque estamos hablando que hay 3 imputados del gobierno regional en un caso en específico. Ajá. Y por lo menos hay 11 fundaciones que están siendo investigadas en la región. Lo más probable es que ellos también tengan que participar en también los otros procesos. Para que nos expliques un poquitito en este caso de Procultura, sí, cómo se fue generando también, porque conocemos el de caso Polici, pero aquí para ir entendiendo el de esta fundación. Efectivamente, como dices, en este proceso
Y es lo que mencionamos en el reportaje, fue un proceso particularmente veloz, probablemente bien difícil de entender para la opinión pública como un contrato que implica un convenio que implica tantos fondos públicos, 2.500 millones de pesos, lo central, lo fundamental, se negoció, se tramitó en 27 días, menos de un mes. Menos de un mes para el traspaso de estos 2.500 millones de pesos. Exactamente, desde que formalmente Procultura ingresó a este proyecto, pasaron apenas unos días, fue evaluado técnicamente, fue aprobado técnicamente. Al día siguiente se dio el paso siguiente para votarlo técnicamente, luego 2 días más tarde pasa inmediatamente a ser votado por el Consejo Regional y de ahí otros días más para enviar la documentación necesaria a Santiago para liberar esos fondos. Fue todo muy rápido. Y ahí hay un tema que se suma a los que otros ya conocemos, que son estas entregas de fondos directos, sin pasar por el Consejo Regional. Aquí sí pasó por el Consejo Regional. Y hubo una revisión muy rapidita, como tú nos dices, y se aprobó igual. ¿Qué tiene que ver aquí el Consejo Regional y qué opinión tiene? Porque la otra dice, no, que nosotros no sabíamos, estos dineros son propios del gobernador para poder destinarlo. En este caso, ¿qué han dicho, por ejemplo, los consejeros? En esta ocasión hubo 2 consejeros que en la votación, en el momento, pusieron la alerta y que cuestionaron de que todo esto era muy rápido, que no había dado tiempo de revisar en detalle una propuesta con tantos fondos y que es tan importante. El presidente del Consejo Regional fue uno de ellos, del Partido de Igualdad, y él ha expresado desde el principio en toda esta polémica que esas asignaciones siempre le causaron ruido, y en las votaciones está consignado, naturalmente, porque él no aprobó, fue de los pocos que no aprobó estas asignaciones. Los demás, la mayoría simplemente, asumo yo por un tema partidista, de apoyo a la administración del gobierno regional, simplemente lo apoyaron sin realizar. Ahora reclaman por uno, pero por el otro donde ellos participaron están calladitos. Ahora, Jonathan, preguntarte también con respecto al proyecto que se estaba buscando financiar con estos 2.500 millones de pesos, porque sabemos Procultura, por lo menos acá en la región, tenía más de un proyecto andando, ¿no? Ellos estaban a cargo, por ejemplo, del circuito patrimonial de Lota, exacto, pero también en este caso de la organización y la ejecución del REC Pro, que es este programa paralelo del Festival REC. Exacto, el REC Pro es una iniciativa donde el mundo especializado de la música se reúne en torno a reflexionar y a compartir experiencias del mundo musical. Es un evento que se da en la misma semana del REC, unos días antes, y que por un lado tenemos el evento que todos conocemos y que se da cada año, que es abierto a todo el público, y ese recibe fondos del GORE directamente asignados al Teatro Bio Bio para que ejecuten el festival, traigan los artistas. En paralelo se hizo esta otra conferencia que no era de directa administración del Teatro Bio Bio, sino que fue asignado a Procultura para que organizara este evento en específico que es parte de esa semana. Y perdón, que el REC Pro también hace talleres, hacía como charlas, ¿cierto?, para entregar herramientas, por ejemplo, de marketing digital para músicos y músicas, ¿no? Traían invitados para que entregaran estas charlas, ¿verdad? Era como ese nivel de encuentros que algo veíamos ahí en imágenes. Exacto, ese es el foco de este evento en particular y, bueno, Contraloría revisa en específico lo que pasó con las rendiciones para este evento que estamos señalando, el REC Pro, y nos llamó la atención una situación en particular donde un servicio de coctelería que se ofrece en el contexto de este evento, la propia empresa productora que ofreció estos servicios proporciona fotos de lo que fue esa actividad y allí se puede ver presencia de bebidas alcohólicas. ¿Se puede comprar con recursos públicos bebidas alcohólicas en un contexto de cóctel, por ejemplo? En teoría no, y eso es en parte lo que objeta Contraloría, que no corresponde. Y son casi 6 millones de pesos. Sí, 5,8. 5,8 millones de pesos justamente los que se invierten. Ahora, otra cosa que llama la atención también y que ustedes recogen en este reportaje es ¿quién es el dueño de la banquetería que presta este servicio justamente para el REC Pro? Exacto. Como les decía, estos son eventos que están, el REC y el REC Pro son eventos que están relativamente relacionados y aquí se da el círculo completo porque la productora que ofrece este servicio de coctelería al REC Pro es propiedad del director ejecutivo del REC. O sea, todo queda en familia. Exacto. A ver,
Con respecto al tema de ciertas compras, recordemos que recién hace muy poquito, incluso nuestra legislación le prohibió a las empresas comprar ciertos productos con factura, porque descontaban IVA. Entre ellos estaba la compra en supermercados de los dueños de las empresas, entre ellos estaban temas de alcoholes, y recién la legislación dijo no sé, no más de 5 años. Dijo, ok, ya no pueden comprar con factura elementos de supermercado que no tengan que ver con la labor de generación de recursos a través de una empresa. El giro que tenga la empresa. O sea, es que, claro, o sea, es imposible hoy día, desde la parte tributaria, pero recién hoy. Entonces hay varias situaciones que antes se repetían muchas veces y que no tenían cuestionamiento. Ahora, vuelvo a insistir, y se criticó mucho el rol de los consejeros regionales frente a su labor, que es fiscalizar que se administren de buena manera los fondos. Ahora, que desconozcan esta realidad es complicada. Este es solamente un ejemplo de lo que está saliendo a la luz. Hoy día, por ejemplo, incluso hay una polémica con la COPEC y los panamericanos por el uso de las boletas o las tarjetas de benzina. En fin, parece que es algo habitual. Pero que las autoridades no estén encima de esos recursos, que estén administrándose de buena manera, es algo que llama la atención y que producto de todo lo que ha reventado hoy día, claro, están el ojo puesto ahí. ¿Qué es lo que más les ha impresionado a ustedes de esta forma de trabajar entre el gobierno regional y Procultura? Principalmente la facilidad con la que se obtienen, se transan, probablemente es porque habían conocidos de por medio que agilizaban las situaciones, al menos las fuentes con las que hemos consultado de los distintos casos relacionados a las fundaciones, todas hablan de que efectivamente habían conocidos en la interna que facilitaban y agilizaban los procesos administrativos. Pero recuerdo que en medio de toda la vorágine del caso Fundaciones, habían en particular en la región de los lagos, no recuerdo qué fundación en particular, pero el que representaba esa fundación, cuando de un momento a otro recibió 1.200 millones de pesos en su cuenta corriente, él después declaraba a raíz de toda la polémica y sencillamente se mostraba sorprendido, como, oh, tanta plata, ¿qué hago ahora? Y naturalmente había que tener un cuidado para poder asignar esos fondos de forma apropiada, que ellos pudieran rendir de forma apropiada y mostraran los resultados de su trabajo. Y eso es bastante impresionante, que estos fondos se cedieran no por la cantidad de dinero, sino por el escaso control que había sobre ellos una vez que los asignaban. Y que la Contraloría al menos ha criticado y le ha reprochado que era una norma general en el gobierno regional del Biobío, sí, que acostumbraban a asignar el dinero con esa facilidad y muchas veces sin pedir el detalle ni el respaldo específico de lo que estaban rindiendo. Y volver a insistir, y ojo, y lo recalcamos al principio, es la primera administración. Sí, es el primer gobierno regional que tenemos. Es el primer gobierno regional. No solo en el Biobío, por supuesto, a nivel nivel nacional. La primera autoridad que se elige democráticamente para administrar un gobierno regional. Y desde aquí ya estamos hablando de malas prácticas que vienen de fuera, que vienen de otros lugares. ¿Cuál podría ser la lectura ahí? Que toda esta situación le hace un flaco favor al regionalismo. O sea, cuando se implementó este cargo, había diferencias en la forma y todo, pero había una esperanza de que al fin las regiones pudieran tener administración sobre sus fondos, un poco más de autonomía, y este era un primer paso sin duda. Y esto hace fallar ese primer paso, y seguro ahora vamos a tener de nuevo un mayor control desde el nivel central, que nos va a quitar autonomía. Y quienes somos de regiones, naturalmente, nos sentimos mal al respecto. Y es lamentable que eso ocurra. Bueno, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Hubiese sido interesante alcanzar a abordar los orígenes de Procultura también, porque ahí también hay una polémica, una crisis desde el principio, incluso cuando surge el nombre de Alberto Larraín, ¿verdad? Exdemócrata cristiano, muy cercano al Frente Amplio, ¿cierto? El 2010 lanzándose con Procultura, de ahí todos los nexos políticos que siguen en adelante, pero Jonathan, todo lo podemos revisar en el reportaje que está en la unidad de investigación de biobiochile.cl. Por supuesto, quedan invitadísimos a verlo en detalle, ahí está todo y más de lo que hablamos acá. Eso. Atentos a lo que hagan próximamente, reportajes que dan mucho que hablar. 4 minutitos nos separan ya del mediodía, nos vamos a la última pausa comercial de este día, viernes, último día de la semana. Vamos de orden.